Bueno, yo le voy a dar algunos conceptos básicos de presión, presión de líquido y flotabilidad. Pero antes tenemos que saber que la mecánica de fluidos estudia el comportamiento de los fluidos en reposo o en movimiento y la interacción que estos hacen con sólidos o con otros fluidos. Además, se denomina fluido a aquella sustancia que toma la forma del recipiente que los contiene, por ejemplo, un gas o un líquido, que eso se debe a que las fuerzas de cohesión entre sus moléculas es muy débil. Continuando, la presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de área. Su unidad en el sistema internacional es el pascal, que equivale a un newton por metro cuadrado. La presión que ejerce un líquido será mayor cuanto más profundo te sumerjas en ella. Esto se debe a que aumenta el peso del líquido que está encima tuyo y ejercerá aún más presión si la densidad del líquido aumenta. Eso quiere decir que la presión ejercida por un líquido aumenta con la profundidad y la densidad de este, ya que la presión no depende del volumen del líquido. Eso quiere decir que sentirás la misma presión si sumerges la cabeza 1 metro en una piscina que en un océano, ya que la presión depende de la profundidad y no del volumen. Finalmente podemos decir que el agua busca su propio nivel. Eso se podrá explicar con un sencillo experimento. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido va a recibir una fuerza de empuje hacia arriba. Esta va a ser igual a del peso del fluido que desaloja. Entonces, la fuerza de empuje no depende del peso del objeto, sino solamente del peso del fluido desalojado. Eso quiere decir que si nosotros tenemos cualquier tipo de elemento, estos, al tener el mismo volumen, van a experimentar la misma fuerza de empuje. Ahora, el hecho de que un objeto flote o se hunda va a depender de cómo es la fuerza de flotación comparado con el peso del objeto, y que ésta a su vez dependerá de la densidad del objeto. Ahora, podemos concluir 3 cosas. Que si el peso del objeto sumergido es mayor a la del peso del fluido, eso quiere decir que el objeto se va a hundir. Si el peso del objeto sumergido es igual al peso del fluido, permanecerá en equilibrio. Y si el peso del objeto resulta ser mayor al peso del fluido, el objeto va a flotar en la superficie. Yo hablaré de la flotación. Comenzaremos esto con un pequeño ejemplo. Piensa en un bloque de 1 tonelada de acero sólido. Como el acero tiene una densidad de 8 veces mayor que el agua, así que cuando se sumerge se desplaza solo 1/8 de la tonelada de agua, lo cual no es suficiente para que se mantenga en flote. Suponga ahora que este mismo bloque cambia de forma a una cubeta. Sigue siendo pesada, es decir, aún sigue teniendo la tonelada, pero cuando lo ponemos en agua se desplaza en un volumen mucho mayor que cuando estaba en un bloque. Cuanto más se sumerge la cubeta de acero, se desplaza más en agua, por lo que hay flotabilidad. Cuando la flotabilidad es igual a 1 tonelada, ya no se hundirá más. Cuando una lancha se desplaza, un peso de agua igual a su propio peso flota. A esto se le llama principio de flotación. Ahora hablaré del principio de Pascal. Comenzaré esto con un pequeño ejemplo. Si la presión del agua potable aumenta en 10 unidades la presión de la estación de bombeo, la presión de todos los tubos del sistema conectados aumentan en 10 unidades, siempre y cuando el agua esté en velocidad cero. A esto se le llama el principio de Pascal. Un cambio de presión en cualquier lugar del fluido que esté estático, es decir, que no se mueva, se transmite íntegro a todos los puntos del fluido. Otro dato que es muy interesante es que el principio de Pascal es la base del funcionamiento de la prensa hidráulica. Colocaremos una aguja con mucho cuidado sobre un vaso con agua. Aquí podemos observar cómo la aguja está flotando sobre la superficie del agua. Pero, si es que damos pequeños golpes
sobre la aguja, esta terminará en el fondo del vaso. Entonces, ¿por qué por unos segundos estuvo en la superficie y luego se hundió? Este fenómeno ocurre porque en el agua existe una tensión superficial. Y la tensión superficial es una fuerza que ocurre con las moléculas de un líquido cuando entra en contacto de un gas, lo que va a generar que las moléculas creen un fuerte lazo y así aparece una capa o película invisible, porque en realidad la aguja no está flotando, sino está siendo hundida levemente y apoyada por una capa invisible. Esta tensión superficial evita que los objetos se hundan en líquidos, como vemos acá. A pesar de que la aguja es más denso que el agua. En su mayoría el agua suele tener una mayor tensión superficial contra otros líquidos. Por ejemplo, vamos a demostrar esto con otro experimento. En un vaso de agua llenaremos un poco de aceite y en instante vamos a notar cómo en la superficie del vaso están las gotas de aceite. Eso se debe a que el aceite es menos denso y por ende tiene una menor tensión superficial con el agua. Ejercicio de mecánica de fluidos utilizando el principio de Arquímedes. Un objeto de acero cuya sección es de 0.52 metros de largo, 0.23 de ancho y 0.12 de espesor es sumergido en agua. Determine el empuje que sufre teniendo en cuenta que la densidad del agua es de 1000 kilogramos metro cúbico. Apuntamos los datos y lo que queremos hallar es el empuje. Y por el principio de Arquímedes sabemos que el empuje es igual al peso del volumen del agua desalojada. Reemplazamos y nos faltaría el dato de la masa. Como tenemos la densidad y el volumen, podemos hallarlo. Ahora este dato reemplazaríamos y multiplicaríamos por 9.8. Y este saldría 140.7 newton. A continuación resolveremos un ejercicio utilizando el principio de Pascal. En una prensa hidráulica, el área del pistón pequeño es de 4 centímetros cuadrados y del pistón grande es de 32 centímetros cuadrados. Si se quiere obtener 2000 newton, ¿cuánta fuerza debe aplicarse sobre el pistón pequeño? Primero tenemos que convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Una vez convertidos, pasamos a reemplazar. Es así que por el principio de Pascal hay una relación entre la fuerza y la superficie que se aplica a esta. Reemplazamos los datos y despejamos para hallar F2, teniendo como resultado 250 newton. Experimento de la flotabilidad de un huevo. Tenemos un vaso con agua y le agregaremos un huevo. Vemos que el huevo se hunde. Pero ¿qué pasa si le agregamos al agua sal? Pues al echar el huevo, vemos que este flota. Lo que está pasando es que la densidad del agua varía mediante la adición de solutos, en este caso la sal. Al añadir sal al agua, conseguimos un líquido más denso que el agua sin sal, lo que hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor y supere el peso del huevo, provocando que flote.
tenemos otro experimento, en el que vamos a utilizar dos objetos, uno liviano y uno más pesado. Entonces, primero vamos a colocar el objeto más liviano, en este caso un gancho, sobre un recipiente lleno de agua. Podemos ver que este está flotando, lo que significa que la fuerza del peso es menor que la fuerza de empuje. Pero, si agarramos un objeto más pesado, en este caso un borrador, y lo colocamos sobre el recipiente de agua, este va a terminar en el fondo del envase porque significa que la fuerza del peso va a ser mayor que la fuerza de empuje, además de que el borrador es más denso que el agua. Aquí tendremos un ejemplo de flotabilidad y el principio de Arquímedes. Para el siguiente ejemplo, estoy haciendo el uso de un dado y de una moneda. En este vaso lanzaremos el dado de la siguiente manera, al igual que la moneda. Nos percatamos que el dado sigue flotando en la superficie del vaso, mientras que la moneda cayó a la profundidad en donde se está indicando. Eso podemos explicarlo que el peso del objeto sumergido, al ser mayor a la fuerza de empuje, se va a hundir. En este caso es la moneda, mientras que el objeto, siendo menor a la fuerza de empuje, se mantendrá flotando en la superficie. En este caso es el dado.